Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta aquí frente a sus pantallas y empieza a transmitir, a soñar con el país que nos merecemos y a dialogar con invitados siempre de la mayor talla moral y de conocimientos. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a mis amigos TIC. Empiezo por Jole Restrepo, el punk del podcasting en Latinoamérica. Hola Víctor y a la audiencia, los saludo desde Bogotá, estamos aquí en Econova de Ecopetrol. Hoy no Qué estoy en bien. Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Si a Jole le cobráramos las cuñas, con eso viviría, amigos TIC. Sí, y eso que no he dicho, pues que estamos en admisiones en este momento, para grado kinder. Ah, bueno, no, No no, voy a entonces, decir eso, no voy a no, decir no lo eso. vaya a decir, no No, lo no, vaya a no decir, voy a decir porque eso. ya sería abuso, claro que sí. Sí, claro. Bueno, hoy no está nuestra querida Emilia Restrepo, puede que llegue ahora más tarde, pero vamos a preguntarle, ¿desde cuál de sus latifundios favoritos se encuentra don Santiago Pinzón Galán? Don Santiago, Buenos bienvenido. días, buenas tardes, buenas noches. Es un placer oír a el decano de Socorro y al Ponqueto, que además está estrenando look. Mírelo, sigue con la pinta como corresponde. No, desde Chapinero, el Principado de Chapinero. Ah, Por eso, bueno, desde el latifundio de Chapinero. sí. Lo mismo pensó don Pepe Sierra, por allá hace más de 100 años, y dijo, yo no tengo fincas, yo tengo parcelitas en el norte. Bueno, pero tenemos buena noticia. Está con nosotros la bella, inteligente, pilísima, la Falcao de la educación, Emilia Restrepo. Bienvenida. Aquí me toca decir buenas noches, no buenos días. Empezar con el buenas noches, buenas tardes, buenos días. No, y mírele la pinta, Emilia, se puso toda la pinta para hoy. Qué De bien. rojo, ¿no? Muy bien, me gusta Sí. ese color, me suena, me Des- suena, me suena. ¿Desde qué campo de esquí, pista de esquí te encuentras, Emilia? En el campus del CESA, que es mi lugar favorito ahora. Bueno, muy bien. Me gusta ese color, tiene mucho potencial. ¿Cierto? Sí, muy bien, muy Emilia bien. tiene tanto sentido de pertenencia con el CESA que su hogar es como su segundo hogar. Sí, 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 así es. Bueno, muy bien, bienvenida. Bueno, no estamos completos, señor Sí, Santiago, sí, no, no no estamos mentiras, no, no, completos, no. no. Nos falta Mauricio Jaramillo, a quien extrañamos, pero no le coincidió la agenda para la grabación. Y bueno, quien les habla, Víctor Solano, desde Socorro Santander, cuna de la libertad de América y futuro territorio inteligente, si todos los buenos ciudadanos conspiran para ello. Bueno, muy bien. Tenemos una invitada muy especial. Santiago, ¿usted nos presenta a la invitada de hoy? Claro que sí, para mí es un honor y obviamente los Restrepo van a estar felices porque esto es de la región paisa, entonces van a sacar pecho, mire, ya se emocionaron. Una administradora de negocios de AFIT, Berraca Universidad, Emilia, que la conoces muy bien, Hermana entonces nuestra de la casa también. ¿sí ves? ¿Sí ves? Entonces ya Qué empezamos bien. con el ambiente rosquero, pero bueno, ni modo, echamos. Tiene más de 22 años de experiencia, obviamente empezó como cuando cambió pañales, porque con esa pinta tan joven, pues ya la van a ver, la están oyendo dentro de unos minutos. Tiene esos 22 años de experiencia en diversas industrias, moda, retail, servicios logísticos, servicios financieros y consumo masivo. Tiene mucha experiencia, y eso le va a gustar a Emilia la conversación, en modelos de innovación, generación y desarrollo de estrategias. Obviamente todo esto es transformación, de talento, de productos, de servicios, todo esto va relacionado. Ha liderado estrategias corporativas en laboratorios de innovación y áreas transversales, proyectos de alto impacto. Habla perfecto italiano, entonces podemos hablarle en Buongiorno, Carla Podesta, benvenuta qui a Amigos TIC. Un saludo muy grande, Carla, bienvenida, Amigos TIC. Buongiorno, Santiago. Buenos días a todos.
qué tan bacano estar aquí en esta conversación. Hola, bienvenida, qué gusto. Vamos a ver qué nos depara. Sí, yo te quería decir eso, qué bueno que estés preparada a ver qué te depara. Tranquila que Mauricio no está. Nosotros te defendemos. Jole, Emilia y yo te defendemos de todos los embates que puedan llegar. No te preocupes. Bueno, esperemos a ver. Bueno, pues entremos en materia. Claramente, cuando uno habla de innovación, poner el contexto de dónde conocí a Carla es, como ustedes pueden identificar dentro de poco, es la directora de innovación corporativa del grupo Nutresa. Es decir, una de las compañías que está liderando, moviendo toda esa frontera y que está en el ranking de innovación empresarial de la ANDI, que publicamos y que obviamente me imagino que va a estar compitiendo cada año, pero pues en el último ranking está en el top Nutresa. Entonces, arrancar por ahí. ¿Qué es Nutresa y qué están haciendo en innovación que los llevó al ranking? Bueno, un poco sobre Nutresa. Pues Nutresa es una compañía multilatina. Hoy tenemos presencia en 18 países, con diferentes operaciones, plantas de manufactura en muchos de esos países, redes de distribución. Es una compañía bastante grande y que hoy, digamos que podríamos decir que estamos en gran parte de América Latina, que se dedica a la producción y distribución de alimentos, pues en estos países y ya a través de exportación a muchos otros países, más de 70 países, pues a nivel mundial. Entonces es una compañía muy bonita que se ha ido, pues Grupo Nutresa ha ido creciendo a partir de la adquisición de compañías más pequeñas de alimentos acá en Colombia. Hoy tenemos pues varios negocios, el negocio de chocolates, el negocio de galletas, negocio cárnico, café, helados, pastas, tenemos cadenas de restaurantes, tenemos compañías también ya de distribución como Novaventa, que hace venta por catálogo y a través de sus vending machines, la receta que llega a todo el mundo Oreca con nuestros productos y productos de aliados. Entonces es una compañía pues, que tiene una gran capacidad de estar, de tener presencia en muchos lugares y en muchos de los hogares, pues sobre todo aquí en Colombia. Espectacular. Y entonces, todo este portafolio, ¿qué los destacó en innovación? ¿Cuál fue, digamos, o los diferentes caminos que han hecho en innovación? Es que Santiago, cuando uno se sienta a mirar la estrategia de innovación de grupo, es una estrategia pues, con una mirada muy 360, no es una mirada solamente de nuestro portafolio de productos. Nosotros constantemente estamos como recordándonos internamente que para nosotros la innovación no está solamente ahí, la innovación está en productos, está en servicios, está en nuestras redes de distribución, está internamente. Entonces hacemos un trabajo bastante grande para tener pues una estrategia de llegar con cultura, llegar con capacidades, de instalar procesos al interior de la organización para poder pues tener hoy la capacidad que tenemos de generar estos productos. Y finalmente estamos en consumo masivo y el consumo masivo es de mucha velocidad, de estar siempre en la mente y en los corazones de nuestros consumidores. Entonces tiene que tener una dinámica bastante alta, ¿cierto? Entonces vamos desde una innovación pues incremental, mejorando nuestros productos constantemente, hasta estar pensando en cuáles van a ser esos modelos o esos nuevos negocios hacia el futuro. Entonces es una estrategia de un espectro muy amplio y muy profunda. Oye, Carla, cuéntame un poco, pues ustedes vienen haciendo innovación hace muchos años. ¿Cómo han logrado esa cultura de innovación? Porque esto no es un área. Nutresa se siente la innovación en todos los distintos niveles. ¿Cómo han logrado impregnar esa cultura y cómo fue esa evolución? Emilia, yo te diría que eso hace parte, como tú lo dices, del ADN de cada una de estas compañías, que finalmente cuando nacieron, pues se atrevieron a hacer cosas que hoy no sucedían en el país, o tener productos que no estábamos teniendo. Y desde ese origen, yo creo que siempre ha estado la convicción de
entregar valor a nuestros consumidores. Y yo creo que eso es muy importante. Sin embargo, a medida que estas compañías van creciendo, ¿cierto? Uno no se puede quedar solamente confiando en tan lindo el ADN y que eso nos va a llevar pues a tener una innovación pues o una cultura, una capacidad bastante madura para innovar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos muchos programas de participación para las personas, ¿cierto? A diferentes niveles. Y cuando hablo de niveles, no hablo de niveles jerárquicos dentro de la organización, sino de, digamos, de sofisticación de la innovación o de madurez de la innovación. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay un programa, por ejemplo, como un Éxitos Innovadores, que es un espacio, digamos, donde las personas postulan unas ideas, pero ideas que ya han sido implementadas, porque no nos interesa llenarnos como un buzón de sugerencias de ideas, porque eso al final lo que genera es mucha más frustración, porque no hay capacidad para implementar muchas cosas y no necesariamente son ideas que generan valor. Entonces, cualquiera, desde alguien en la planta hasta el mismo Carlos Ignacio Gallego, presidente del Grupo Nutresa, tiene la posibilidad de participar en cualquiera de los países donde nosotros estamos. Postulan ideas que han sido implementadas, que ya tienen un resultado y un impacto dentro del grupo. Y eso que ha generado, bueno, y esto los lleva a acumular unos puntos, redimir esos puntos por unos premios. Y esto ha ido generando como una mentalidad de que siempre podremos hacer las cosas de una manera distinta, siempre nos podremos retar, siempre podremos proponer y hacer, ¿cierto? Porque está bien que tengamos la idea, pero si no se generan los espacios dentro de la organización para que las personas puedan poner esas ideas en práctica y ensayar si funcionan o no, pues al final no vamos a estar logrando esa cultura. Entonces, digamos que nace desde tener ese tipo de programas donde cualquiera participa, desde ideas muy básicas hasta ideas mucho más sofisticadas. Tenemos otros programas ya como un Out of the Box, que son programas que están buscando innovación, pues una generación de nuevos modelos de negocio. Entonces ya somos más exigentes, ya tenemos unos comités donde le exigimos a estos equipos unas propuestas que estén muy bien sustentadas, que tengan un altísimo potencial de generación de ingresos para el grupo, que sean escalables y les damos los recursos. Hay una bolsa de un capital de riesgo que tenemos para estos equipos y les entregamos los recursos. En cierta etapa del proyecto ya les entregamos una total disponibilidad de tiempo para que se dediquen a esos proyectos. Hoy tenemos ya unos proyectos al aire, pues ya los hemos lanzado y de todo tipo, o sea, desde producto, pero ya estamos con otro lanzamiento que hicimos que es Tribío, que es como a partir de el salvado de trigo estamos generando bioplásticos, ¿cierto? Entonces hay de todo y buscamos que impacte toda nuestra cadena y todo el negocio. Entonces mira que cuando uno entiende que es importante buscar esos espacios de participación y adicionalmente generamos muchísima capacitación dentro de Grupo Nutresa. Encontramos a través de unos diagnósticos que hicimos que pues sí, hay muy buen talento, pero no necesariamente todos servimos para innovar y todos sabemos hacerlo. Entonces hemos venido desde hace ya unos 7 años con unos, digamos, programas de formación desde temas muy básicos hasta ya meternos a unos bootcamps donde en una semana estamos llevando a los equipos pues al máximo para que entren con una idea, pero salen ya con las validaciones, incluso con ventas generadas en una semana. Y de esta manera hemos ido creando capacidades. A tu pregunta de la cultura de innovación se crea y se fortalece en la medida en que las personas hacen. Eso a punta de PowerPoint y solamente de campañas internas y de decir hay que innovar y tan bacano, tan creativos y decir que sí, que la innovación es un pilar para el negocio. No se da si finalmente las cosas no pasan y las personas no están poniendo esto en práctica, si uno no está metido dentro de un proyecto estrellándose contra la pared 3, 4, 5 veces, de verdad viviendo lo que es la incertidumbre, porque uno se sienta y dice, ¿y esto por dónde lo vamos a coger? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? ¿Y ahora qué
salimos al mercado, validamos y el cliente nos devuelve y nos dice, para nada, me gusta lo que usted me está trayendo, y uno se devuelve y dice, ¿y ahora qué camino cogemos? O sea, si las personas no se enfrentan a ese tipo de situaciones, no van a aprender que la incertidumbre es importante gestionarla, que hay que trabajar en equipo, que no todos lideramos desde el mismo punto. Yo puede que sea muy buena para crear, pero súper mala para ejecutar. Y todo ese tipo de cosas nos han llevado a nosotros a tener hoy una cultura de innovación muy fortalecida. Carla, una inquietud y es esa cultura de la innovación, cómo llega también hasta la cadena de suministro con pequeños productores de materias primas. Por ejemplo, estoy pensando, acá en Santander y en el sur de Santander, pues hay un potencial enorme en cítricos, café, somos el mayor productor, en Socorro somos el mayor productor de Santander y el sexto de Colombia, pero también cacao. ¿Cómo llega el grupo a vamos a mejorar también desde la producción y cómo se integran esto? ¿Cómo llegan nuevos jugadores? ¿Hay innovación también en ese proceso? Mira, nosotros a través del equipo de abastecimiento del Grupo Nutresa tenemos unos programas de trabajo muy cercanos con todos nuestros aliados, pues, y proveedores. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos de la mano de ellos. Desarrollos que nosotros necesitamos para grupos, si debemos reformular algunos productos, si queremos desarrollar productos nuevos, de pronto el insumo, lo que ellos nos están hoy ofreciendo, no es necesariamente lo que necesitamos, pero tienen la capacidad del conocimiento, las máquinas, etcétera, para hacerlo, pues nos sentamos a construirlo con ellos. Y tenemos programas de nuestro proveedor ejemplar. Entonces, hemos aprendido, y creo que es una muy buena práctica que tiene Grupo Nutresa, de hacer trabajo en equipo con nuestros proveedores. No los vemos simplemente como ellos allá, nosotros acá, y nos venden y compramos, y que sea una relación netamente transaccional, sino que para nosotros es muy... Si nosotros queremos innovar, pues no depende exclusivamente de nosotros. Es como tú lo dices, es una cadena y tenemos que estar todos en esa cadena en capacidad de hacerlo. Entonces, trabajamos de mano de nuestros aliados, trabajamos de la mano de emprendimientos, o buscamos también ser muy cercanos a las universidades, ¿cierto? A los centros de investigación. Entonces, para nosotros, yo creo que otra de las grandes fortalezas que tenemos es haber sido capaces de construir un ecosistema de innovación muy sólido con unos aliados, pues, que ya tenemos una relación muy cercana, con quienes estamos constantemente haciendo esos desarrollos. Y no solamente a nivel de producto, los estudiantes llegan a Grupo Nutresa a hacer pasantías, o pasantías incluso a proyectos de innovación. Entonces estamos formando también personas que llegan a grupo, que están todavía en una fase de estudiante, pero que se llevan una cantidad de conocimiento, de aprendizaje, y nosotros nos estamos nutriendo también de todo ese nuevo conocimiento que traen los estudiantes. Entonces, sí, trabajamos muy, muy fuerte con el ecosistema. Carla, y uno de los actores dentro de este ecosistema, son las FoodTech. De hecho, pues tuvimos un capítulo con Camilo Montes, que, bueno, es un amigo en común. Para los oyentes que no oyeron ese podcast y quieren saber más sobre FoodTech, tenemos el capítulo con Camilo Montes para que lo busquen. ¿Cómo están trabajando con estas nuevas startups? ¿Cómo estás viendo ese ecosistema FoodTech? ¿Dónde están pasando cosas? ¿Es allá en Medellín, en Bogotá? Bueno, ¿cómo están ustedes frente como a toda esta dinámica FoodTech? Pues yo creo que nosotros, como les decía ahorita, estamos conectados con el ecosistema, con los emprendimientos. ¿Qué estamos viendo nosotros? Y es que en FoodTech los desarrollos son unos desarrollos bastante complejos cuando uno se mete en el mundo de las proteínas, o se mete en el mundo de los fermentados, etcétera, que finalmente son ese futuro, o lo que hoy estamos viendo, pues, en tendencias. Yo creo que viene creciendo. Creo que en Colombia hay, pero
falta, es todavía incipiente, son los desarrollos que requieren un gran capital, ¿cierto? Y unos tiempos importantes. Nosotros a través de Nutresa Ventures hicimos unas inversiones en unas startups, pero están afuera. No están aquí en Colombia, apuntándole a unos de los focos que nosotros tenemos, como les decía, en proteínas, en los desarrollos de fermentaciones, etcétera, que nos van a dar a nosotros nuevas capacidades. ¿Qué buscamos nosotros en esas alianzas? Yo creo que es un crecimiento conjunto y que siempre haya de lado y lado un aporte importante para estas compañías. Como les decía, son inversiones que hemos hecho por fuera de Colombia. Pues este es un mercado que de pronto para ellos inicialmente no es el más atractivo ni en el que están pensando inicialmente, no es un mercado fácil y nosotros estamos poniendo ahí el conocimiento, una capacidad de distribución, de llegada, etcétera, y ellos están trayendo otras capacidades pues científicas y de desarrollos increíbles. Entonces, yo creo que el FoodTech está aquí, se va a quedar y va a seguirse desarrollando. Creería yo que se requieren más de esos desarrollos en Colombia, incentivos para que lo puedan hacer, porque como les digo, es bien intensivo en capital. Así es. Bueno, vamos con nuestra sección Ojo al Dato con don Santiago Pinzón Galán. Ojo al dato, muy sencillo. Uno, y es, ¿qué significa uno? Un cable submarino, perdón, no un cable submarino, un cable desde Tibatinga, desde Brasil, llegaría a Leticia y podría generar toda la conexión que no ha tenido el Amazonas. Detrás de ese cable, que vuelvo y repito, no es submarino para que no me la monten, generaría la oportunidad de empleo que no ha tenido Leticia más allá del sector público. Entonces, si logramos tener internet, Leticia cambia, el turismo crece y la oportunidad de tener banda ancha en el Amazonas. Eso. Bueno, muy bien, buen dato. Sí, y sí, no, toca definitivamente no mandar el cable submarino desde... Está difícil que sea submarino, pero... Sí, sí, sí. Pero bueno, pero en otro trayecto te lo vamos a aceptar submarino. Fluvial. Es que genérico le dicen submarino, pero sirve para todo. Es que... De acuerdo. Finalmente llega del mar, Bueno, Oye, bien. Carla, bueno, adelante, primero la Emilia. venia de la doctora, por favor, No, por favor. cuéntame un poco dentro de todo este proceso, cómo han implementado o cómo es esa relación con todo el tema de innovación abierta y esa relación con esos startups afuera. ¿Cómo ha sido ese trabajo, particularmente desde el punto de vista de innovación abierta? Mira, yo creo que ha sido un trabajo para nosotros de mucho aprendizaje, sobre todo porque cuando te vas afuera a ver cómo se mueve el mundo de esas startups, la velocidad a la que van, a la que hacen las cosas, yo diría que son mucho más arriesgados que nosotros. Estas compañías grandes somos más cautelosos, somos más prudentes, más conservadores, tenemos una cantidad de procesos, instancias internas que obviamente no nos dejan avanzar a esa misma velocidad. Entonces, ese es, por ejemplo, uno de los grandes retos. Y uno dice, ellos jalan y piden pita y nosotros somos como comité de no sé qué y nos tenemos que sentar y tenemos que evaluar y eso, no creas, es un reto, porque es importante mantener la oportunidad en las conversaciones, en las relaciones, y finalmente cuando llegamos al punto de, ok, cerramos un negocio, tenemos una alianza, pero cuando ya empezamos a implementar, entran también otros factores que al ellos estar empezando, su capacidad es una capacidad también muy distinta a la de una gran corporación como nosotros, ¿cierto? Entonces, es un constante digamos, desbalance de capacidades, velocidades, visiones muchas veces, que hay que aprender a nivelar y para que la cosa fluya. Y fluya
bien para ellos y avance bien para ellos, pero avance bien para nosotros también. Entonces eso es algo que hemos aprendido. Pues yo diría que no lo tenemos masterizado, pero pues y cada una de estas relaciones es un reto. A mí me parece me encanta cuando uno se sienta a hablar con los emprendedores, la energía que tienen, la visión que tienen, porque es sin hambre. Se quieren tragar el mundo y ellos no empiezan como el sentido de riesgo que tienen es muy distinto al nuestro. Ellos empiezan pensando en gigante y muchas veces nosotros empezamos de hagámoslo más chiquito y vamos aprendiendo y vamos viendo y en ese camino uno se enreda y se puede quedar muy chiquito porque se va sintiendo muy cómodo. Entonces a mí me parece muy inspirador, me gusta mucho cuando llegan los emprendedores, incluso nos hacen preguntas difíciles y nos retan y nos acuden. Y yo creo que eso es muy necesario para compañías como nosotros, que estamos tan grandes, tan establecidos y que finalmente pues nos va muy bien. Yo creo que ahí hay mucho por aprender todavía, pero que es absolutamente valioso y necesario tener esas relaciones. Con varias hemos construido, incluso pues aquí también en Colombia hicimos unos desarrollos con startups. Hace poco el negocio cárnico tuvo como una hackathon pues y convocó a varios emprendimientos y la idea es acelerar algunos de esos emprendimientos también. Entonces digamos que cada vez estamos aprendiendo más a trabajar con ellos. Hay algo, eso sí, que hemos encontrado, que hemos visto en el emprendimiento y las startups aquí en Colombia, y es que sí tienen ese ímpetu, sí tienen esas ganas de comerse el mundo y esa visión, pero muchas veces se están quedando cortos en el delivery. Entonces, como les decía ahorita, cuando ya llegamos, empezamos a trabajar y estas empresas empiezan a demandar el volumen que demandan, porque es que nosotros no necesitamos para, no sé, para 1 millón de personas, no, nosotros les llegamos a una cantidad de personas, los volúmenes son muy altos y ellos se van viendo enredados y embalados. Entonces, la capacidad de entrega para estas startups se empieza a ver afectada y limitada. Entonces, yo creo que por eso les decía ahorita, es muy importante esas conversaciones iniciales, entender qué capacidad tienen ellos, qué demanda vamos a tener nosotros, si eso sí si vamos a ser capaces de alinearlo o si vamos a tener que ir llevando estos procesos por fases y todo, porque se puede llegar a un punto en que incluso uno termine afectando un emprendimiento de estos, porque los puede reventar. Carla, una inquietud que siempre hago y es, pues, a los invitados, cuando habla uno de todos estos temas, le puede preguntar qué libros lee, qué blogs lee, qué podcast prefiere, aparte de Amigos TIC. Obviamente ya sabemos que nos oyes frecuentemente. Pero ¿cuál sería la recomendación cuando uno va a hablar de innovación? Váyale a hacer un estudio ladrilludo, vea y háblese con un emprendedor. ¿Dónde puede uno entender más esto o qué debería tener esto como parte de la literatura? Blog, podcast, libro, ¿cuál le recomiendas? Ve, yo te voy a ser súper honesta. Yo creo que de todo un poquito. Personalmente, cuando yo me siento a leer vainas muy largas, muy ladrilludas, llega un punto en que me desconecto. Pues en que digo como moción de suficiente ilustración. Entonces hay libros que uno empieza a leer y yo soy muy ñoña para leer, pero entonces me demoro mucho porque yo soy de las que leo y subrayo y mientras leo se me ocurren cosas y entonces las apunto por el lado del libro. Pero al final termino de leer el libro y digo como, ay, qué cansancio, esto lo hubieran podido decir en 20 páginas o 30 páginas, entonces se vuelve demasiado extenso. Entonces ahí es donde yo trato de variar. Oigo podcasts, me leo artículos, veo series, pero no necesariamente que se vuelvan muy teóricas. Yo creo que llega un punto en que uno dice, como ya la teoría, pues ya lo que te van entregando empieza a ser más condensadito y creo que uno se tiene que empezar a nutrir ya de cosas más distintas. Entonces, yo soy muy amiga de, en la variedad está el placer.
y el aprendizaje. A que no me vayan a malinterpretar. Sí, porque ya Santiago iba afilando. No, sí, que por ahí se abrieron los ojos y Sí, se le abrieron los ojos. Totalmente. Pues estamos hablando de innovación, ¿no? Momento de bullying. Carla, algo que entiendo es que, y hablamos un momentico en el Innovation Land Summit de la Andy, gran evento, Santiago, gran evento, que ahora hacemos cuñada a todos. Me contabas que tu equipo no es muy grande. Uno se imagina, pucha, la innovación corporativa de Grupo Nutresa tan grande, tantos activos, debe ser un grupo gigante. Pero no, ¿cómo está constituido tu grupo y cómo logran hacer tanto con esos digamos, recursos que tienen? Bueno, mi equipo es un equipo chiquito, pero cuando miramos el número de personas que hoy están trabajando para la innovación dentro del Grupo Nutresa, ya es un número muy distinto. Lo que pasa es que el grupo tiene una estructura donde cada uno de los negocios, digamos, es bien autónomo, ¿cierto? Nosotros trabajamos bajo una filosofía de autonomía con coherencia estratégica. Obviamente hay una sombrilla, una gran sombrilla de grupo, una estrategia, unas definiciones, metas, objetivos de largo plazo, pero finalmente cada negocio pues es autónomo en cómo va a llegar allá, cuál va a ser su estrategia, en dónde está su innovación. Finalmente cada uno es un mundo muy distinto. No es lo mismo el contexto y la realidad que vive el negocio de chocolates al que vive el negocio de café, por ejemplo. Y si uno lo mira bajo lo que pasa hoy en la regulación, con toda la ley de etiquetados, etcétera, pues el negocio de café es un negocio que no se ve tan afectado, pero un negocio como el de chocolates, sí, ¿cierto? Entonces su innovación tiene que ser muy distinta, la forma como se mueve tiene que ser muy diferente. Cada uno de los negocios tiene sus equipos de I+D+I. Entonces, nosotros desde Innovación Corporativa somos un equipo de 5 personas, nada más, para un grupo de 45,000 personas en 18 países. Pero nosotros finalmente no estamos en ese día a día de la innovación. Nosotros estamos en hacia dónde va la innovación de grupo, cómo la innovación de Grupo Nutresa va a acompañar la estrategia. ¿Qué necesita? Si Grupo definió que este es su norte, que al 2030 se va a duplicar, y tenemos unos retos desde lo legal, unos retos de expansión geográfica, etcétera, pues ¿cuál es el rol que tiene la innovación dentro de toda esa estrategia? Y ese es nuestro rol, nuestra labor, definir esa estrategia de innovación, definir cuáles son las capacidades que hay que desarrollar dentro del Grupo Nutresa para acompañar y hacer posible esa estrategia e instalar de la mano de los negocios esas capacidades, esa madurez cultural, etcétera. Entonces, digamos que somos un equipo más pensador que implementador ya dentro de los negocios. Ellos son como nuestros brazos armados. Y fuera de los equipos de I+D, hay unos equipos o hay unos roles que se llaman promotores de innovación. Hoy tenemos más o menos 470 promotores de innovación que son gomosos y que nos están apoyando en muchas cosas, desde lo cultural, acompañando proyectos de innovación porque los venimos formando hace rato en diferentes metodologías, etcétera. Entonces acompañan a los equipos de los proyectos que de pronto están conformados por personas que no son las más, que no tienen experiencia en esos procesos de innovación. Entonces, sí hay un equipo grande. Este es chiquito, pero el resto del grupo hay unos apoyos muy importantes. Carla, 2 preguntas ya que Mauricio no está. ¿Hay edad, y eso aplica para Víctor, me imagino la respuesta, ¿hay edad para la innovación o no hay edad para la innovación? Yo diría que no. Uy, se salvó Víctor. Por supuesto, los jóvenes No, es que Víctor, vos y yo no creas que estamos tan lejos. No. Santiago es el mayor acá y entonces aprovecha el bullying a todos, pero no. Tú y yo, jóvenes, Emilia, hasta Jole. Mira, yo digo, ¿sabes qué? Yo digo que no, porque es que en la innovación, para vos innovar no necesitas solamente ese ímpetu de los jóvenes o ser súper creativo.
nada nos ganamos con tener una manada de locos sollados creativos llenos de ímpetu si no tenemos experiencia, si no tenemos quien aterrice las cosas, si no tenemos quien tenga la capacidad de ponerle a esos números. Y entonces yo creo que es un complemento. Ahora, ¿qué rol debería jugar cada uno? De pronto uno ahí sí dice, sí, los jóvenes jalan más y están más listos para meterse en más cosas y ni tienen menos que perder. Bueno, no sé. Pero si tú me dices, ¿hay una edad para uno emprender? No. ¿Hay una edad para meterse en este rollo de innovación? No, yo diría que no. Desde que uno le parezca chévere, esté dispuesto a aprender, su tolerancia al riesgo y a la incertidumbre esté desarrollada o esté dispuesta a desarrollarla, yo pensaría que no. Bueno, y la otra fácil, ¿innovan más las mujeres o los hombres? Curiosamente, en nuestros equipos de innovación hay muchas más mujeres. Bueno, me puse a mirar un balance, de hecho me senté ayer, yo dije, voy a revisar cómo quedó todo el formulario del ranking, que ayer ayer se subió, y tenemos mucha más presencia de mujeres, pero tampoco diría que es un tema de género. Cuando vemos, por ejemplo, hace un mes tuvimos un bootcamp de experimentación y prototipado y tratamos de mezclar los equipos, gente que viene de diferentes geografías, hombres, mujeres, diferentes negocios, áreas, como para que quede pues súper diverso. Y cuando uno se sienta como espectadora a ver la dinámica de esos equipos, también empieza a ver cosas muy interesantes, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que los hombres tienden a ser más pragmáticos, de pronto las mujeres tienen otras fortalezas, se les puede dar más fácil la creatividad, no sé, pero también pienso que es un tema de qué rol quiero jugar yo dentro de todo ese proceso, cuál es mi fortaleza, cuál es mi perfil, yo para qué soy buena, a mí qué me gusta y qué estoy dispuesta a aportar. Entonces, claro, entra hombre o mujer, el que es capaz de decir, bueno, ya, sinteticemos pues porque es que estamos súper volados dándole 800 vueltas y llega uno. Entonces yo pensaría que es más un tema de perfil y de formación que de género. Ni edad ni género. Yo siguiendo un poco con esas preguntas de Santiago, ¿cuáles son como esas características o qué talentos y qué competencias tiene una persona innovadora? Mira, yo creo que sí hay unas habilidades que hay que desarrollar, pues, o tener. Hay algunas personas que lo tienen natural, pero no quiere decir que no se pueda desarrollar. Entonces yo creo que uno tiene que ser muy curioso, porque la innovación está en las preguntas locas o distintas que uno sea capaz de hacerse. Está en la capacidad de conectar lo que aparentemente uno no conectaría. Y de ahí es donde vienen esos procesos creativos, en una capacidad, en una alta capacidad de observación, para saber, porque a uno todo se le va volviendo paisaje. Y cuando uno hace el ejercicio de decir, bueno, me voy a poner pues juiciosa a ver todo como si fuera la primera vez, empiezan incluso a salir preguntas y uno dice, yo nunca había visto esto, y esto por qué será así, y esto. Entonces, saber observar, saber conectar, yo creo que desarrollar una sensibilidad importante frente a los demás o frente al mercado, frente al entorno, frente a los diferentes contextos, porque ahí es donde uno empieza como a coger esas señales de cosas que están pasando y que podrían mejorar. Muchas habilidades de comunicación, ser crítico, ser analítico, porque hay mucha información, se recoge toneladas de información durante un proceso de trabajo de campo, de empatía, de entender qué está sucediendo en el mercado, información cualitativa, información cuantitativa. Entonces, tener la capacidad de analizar esa información y, digamos que llegar a conclusiones, pues, y sintetizar. Entonces, yo creo que si tú me preguntas, son habilidades unas muy blandas, pero también hay que desarrollar, pues, un conocimiento más duro.
Saber de Es números. como 12. Saber de números, porque uno no puede decir, ay, no, tan bacano esto que se nos ocurrió. Pero pues es que al final uno tiene que innovar y eso tiene que dar plata. La innovación no es una obra de caridad para nadie, ¿cierto? Entonces uno sí le tiene que poner el sentido comercial, porque es que si eso no genera valor y digamos que para quien se desarrolla o quien recibe esa innovación, el valor no está en la plata, el valor está en a mí cómo me está solucionando una necesidad que yo tengo, pero para quien está entregando de valor, eso tiene que generar una rentabilidad, porque es que si no, eso no es sostenible, ¿cierto? Entonces, sí hay que ponerle pues un poquito de sentido comercial, un poquito, no mucho sentido comercial, que si no la innovación, eso no va a ser ni escalable ni sostenible en el tiempo y al final no va a generar valor. Bueno, muy bien. Pues esta semana en este episodio, Carla Podestá, la directora de innovación corporativa del grupo Nutresa, además una paisa encantadora que hoy nos ha compartido muchísimo sobre innovación en todos los campos. Nos vemos y nos oímos la próxima semana. Esto es Amigos TIC en Caracol Podcast de Caracol Radio. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias, Carla, Hasta gracias. luego, muchas gracias.